Bien, súper. Como ya les comentamos, tenemos hoy día este taller, un taller creado especialmente para ustedes como estudiantes PASE de cuarto medio, que sabemos que tienen que estar llenando, tienen muy poquito tiempo para llenar el formulario único de acreditación socioeconómica. Mi nombre es Milena Vázquez Villegas, voy a estar presente en esta reunión. Mi colega también, Joana Camino, psicóloga, ambas ejecutoras del programa PASE, que nos vamos a guiar un poquito este proceso. Sabemos que varios de ustedes ya han tenido talleres con nosotros. La idea es poder hacer un acompañamiento un poco más cercano, una bajada más práctica de todo lo que se refiere a beneficios estudiantiles y podamos ir viendo de qué forma se puede hacer este proceso del llenado de FUAS, ¿sí? La metodología de esta actividad va a constar con una presentación en PowerPoint, que también se la podemos hacer llegar a través de los grupos de WhatsApp en cuanto esto finalice, y por supuesto, si al final vamos a dejar las preguntas que pueden dejar en el chat mientras vamos hablando, se les va ocurriendo, y abrimos hacia el final porque varias de esas cosas quizás se pueden repetir entre uno y otro estudiante, ¿sí? Si alguien requiere algún tipo de acompañamiento, lo puede dejar también anotado. Tenemos estudiantes que los van a llamar, les van a preguntar, así que es importante que ustedes estén muy atentos y atentas a esta información, ¿sí? Para quienes se van uniendo, les recordamos que dejen en el chat también su nombre, colegio y curso, para que puedan ser ingresados al listado de asistencia. Ahí tenemos la diapositiva entonces de este taller extraoficial. Recordamos que el FUAS comenzó el día 5, el formulario único de acreditación socioeconómica se abrió el día 5 de octubre y se mantiene abierto hasta el 26 de octubre, ¿sí? Es muy poquito tiempo, sin embargo, su llenado es muy, muy, muy importante para poder optar a todo lo que son beneficios estudiantiles, ¿sí? Recordar que los beneficios estudiantiles nos aportan eh, un gran sustento en términos económicos para poder financiar la universidad. Ya las asistentes sociales le explicaron cuánto es más o menos el nivel de cobertura, ya sea de la gratuidad, de las becas, de los créditos, ¿sí? Sin embargo, el llenado de este formulario, como les decía, es súper, súper fundamental para optar a ello y ojalá obtener, en el mejor de los casos, la gratuidad que les permitiría estar un poquito más holgados y no preocuparse del lado del financiamiento, ¿sí? Eh, la próxima, Joana. Ahí está. ¿Por qué es importante completar este FUAS? Que nosotros les comentamos a ustedes, les comentamos acá, que tiene que ver con lo que les estaba diciendo recién, ¿no? A través de este formulario vamos a poder postular a todo lo que son beneficios estudiantiles, gratuidad, becas y créditos, que nos van a permitir financiar nuestra carrera, ya sea técnica o universitaria, ¿ya? Un punto muy importante es que no todas las instituciones de educación superior están adscritas a estos beneficios, ¿ya? Una gran mayoría sí, pero no todos. Por lo tanto, es su responsabilidad saber cuáles son esas instituciones, ¿sí? Y eso lo encuentran en ese link que está ahí, portal.beneficiosestudiantiles.cl/gratuidad. En su cuadernillo de gestión personal, en la página, no recuerdo bien, 60 y tantos, ustedes pueden encontrar todas las universidades PASE a lo largo del país. Todas esas universidades tienen gratuidad, están inscritas a las becas y a los créditos, ¿sí? Pero si hay universidades que se salen de esas que no son PASE, tienen que averiguarlas uno a uno en este link que aparece acá, ¿ya? Y el FUAS, como se dice, se llama Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, pero no es tan único, porque también hay otros dos formularios que, sobre todo para las personas que están interesadas en el área de la pedagogía, quieren estudiar alguna carrera para ser profesor o profesora, es necesario que llenen, que es el formulario de la beca de vocación de profesor, además del FUAS, llenan la de vocación de profesor. Y por otro lado está este formulario que es para la beca de reparación. Se preguntarán ustedes qué es lo que es esto. Es una beca que se les da a la segunda o tercera generación, dependiendo si nadie la ha usado antes, de personas que deseen ingresar a la universidad, pero que sean descendientes de personas que fueron torturadas o perseguidas políticas en la dictadura y que aparecen en el informe Balich, ¿ya? Hay un informe que tiene una serie de nombres, donde aparecen
diversas personas, y ya sea sus hijos o sus nietos pueden acceder a esta beca de reparación como una forma de pagar sus estudios superiores, ¿sí? Y para quienes sean descendientes de personas que hayan sido víctimas de la dictadura, tienen que llenar este formulario para poder postular también a ese beneficio. En resumen de esta diapo, debemos completar sí o sí el FUAS, y si es que yo deseo o estoy indecisa y estoy pensando en alguna carrera de pedagogía, relleno también la de la beca vocación de profesor. Si soy descendiente de alguna persona que fue torturada o víctima de algún tipo de violencia política en dictadura, relleno también la de la beca de reparación. Ahí, estaba haciéndole para la siguiente. Una cosa muy importante, como dijimos al principio, el hecho de rellenar y generar nuestra inscripción a los beneficios estudiantiles, es necesario llenar correctamente todo este formulario único, ¿sí? En el sitio web que vamos a indicar, finalizarlo y enviarlo dentro del plazo de inscripción correspondiente, que es entre el pasado martes 5 de octubre hasta el día 26 de octubre a las 23:59, ¿sí? El proceso es de exclusiva responsabilidad suya, ¿sí? Nosotros, por más que queremos, y por eso hacemos también esta invitación a esta charla, podemos darle tips de cosas en las que se tiene que fijar. Sin embargo, no podemos hacer el trámite por ustedes, y eso es muy importante que lo sepan. Podemos acompañar, podemos programar una asesoría, si alguien se siente inseguro nos puede ir mostrando cuáles son las cosas que va haciendo, podemos hacer una llamada por teléfono, o incluso nos pueden mandar fotitos por WhatsApp. ¿Sí? Todo eso está súper bien, pero nosotros no podemos tomar el mouse ni postular por ustedes, porque es la responsabilidad de ustedes, ¿sí? Y como dice allí, cualquier error o omisión en los antecedentes puede ser causa de que no le otorguen el beneficio, ¿ya? Por eso sugerimos, y desde mucho rato estamos solicitando que ustedes puedan hacer este formulario, ojalá en compañía de algún profesor o de algún familiar que se maneje con los ingresos del hogar para que puedan precisamente darle la información mucho más fidedigna para este proceso, ¿ya? Para que les dé esa seguridad. La próxima. Y aquí algunas recomendaciones generales para este proceso que también las comentaron en algún momento las asistentes sociales que dieron la charla. Uno es reunir toda la información requerida para la inscripción, ¿sí? Reunir colillas de sueldo, boletas de honorarios o incluso hacer los cálculos según las diversidades de sueldo que han existido durante los últimos años, es decir, el año 2020 y 2021, ya que este formulario solicita la información de los últimos 2 periodos, ¿ya? Otra sugerencia que hacemos es imprimir el borrador de este formulario, ¿ya? Como una forma de familiarizarnos con él. Es un formulario en PDF que podemos encontrar también en la misma página, como una especie, como dice ahí, de hojita que nos va a servir para hacer con lápiz grafito de manera previa y colocar los datos que vamos a colocar en la web, ¿ya? Eso lo vamos a poder completar con nuestro grupo familiar antes de hacerlo electrónicamente, así vamos a evitar errores y nos vamos a sentir un poco más seguros y seguras, ¿sí? Y por último, la información que ingresa corresponde a sus antecedentes personales, ¿ya? A los de su grupo familiar, en los ingresos económicos de su propio hogar, ¿sí? Muchas veces se dan ciertos casos en donde decimos, bueno, pero mi papá vive en otra casa o vive en otra ciudad, ¿sí? En el fondo son personas que viven con nosotros en nuestro mismo hogar. ¿Hasta cuándo es el plazo? 26 de octubre a las 23:59. Pero yo ahí siempre les miento y les digo que es hasta las 11 de la noche nomás, porque el 59 siempre van a esperar hasta el minuto 58 y pueden tener problemas como los que tuvimos nosotros hoy día electrónicamente y no queremos que eso pase, ¿sí? La próxima, por favor. Y aquí entramos en el formato primer paso del FUAS, ¿ya? Si se fijan, esto es muy similar a lo que hacen cuando se inscriben para en la plataforma DEMRE, ¿sí? Que esa es donde tenemos la información de la PSU o PDT, ¿sí? Lo importante de esto es que no se confundan de claves, ¿ya? Ya que ahora van a empezar a crear un mundo, se viene la vida adulta, empiezan a crear un mundo de claves y son todas distintas y uno después puede que no se acuerde de alguna, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero,
ingresar a la página beneficiosestudiantiles.cl, ¿ya? Luego ahí debemos registrarnos, crear un usuario y una clave personal. Sugerimos que pueda ser la misma quizás de Demre u otra que sea de fácil recuerdo, ¿sí? Anótenla, por favor, porque después van a decir, ay, ¿cuál era para uno y otro? Y puede que se olviden, ¿sí? Utilicen un mail que revisen continuamente. Sé que muchos de ustedes en este momento están teniendo correos Gmail o similares que utilizan en sus respectivos classrooms, pero que son de su colegio, ¿ya? Entonces es súper importante que ese correo probablemente va a dejar de funcionar en algún momento y probablemente no puedan ingresar, ¿ya? Es mejor que sea su correo personal, el que tienen puesto en sus celulares o en sus dispositivos, ¿sí? Por como ahí se dice, se sugiere que sea Gmail. La sesión abierta dura aproximadamente unos 30 minutos, pero hay personas que entre ir a buscar un dato se pueden demorar un poco más. Por eso, lo importante es saber que podemos ingresar las veces que queramos, pero debemos sí o sí ir guardando la información que vayamos colocando, ¿sí? Y por eso también sugeríamos tener todo a mano y hacer el borrador previamente, porque así es solamente traspasar datos de una hoja al computador, ¿sí? Como ahí dice, recordemos ir guardando toda la información que ingresemos y mientras el proceso está abierto podemos cambiar la información las veces que sea necesario y es súper, súper necesario y probablemente Joana lo va a recordar más adelante también, que los cambios que se hagan tienen que siempre ser guardados y al final imprimir el famoso comprobante que va a ser el respaldo de que lo hicimos bien, ¿sí? Ahí aparecen las fotitos, entonces por ahí una compañera nos decía que también puede ser con clave única. No sé si era pregunta o era como una afirmación. Lo importante es que aquí ustedes al momento de registrarse crean una clave. Y esa clave tienen que recordarla muy bien porque van a tener que volver a ella al menos de aquí a el próximo año, si no más, ¿ya? Así que esos son los ejemplos, las fotitos del primer paso que es el crear el usuario, ingresar a FUAS, ir guardando la información. Bien. Dentro del FUAS hay varias etapas que ustedes van a ir completando con toda la información que ahí se les pide. La primera, bueno, si se ve así a simple vista, de modo general, son 4 etapas. En realidad son 3, pero para ciertos estudiantes pueden llenar la cuarta etapa, que sería la encuesta de condición de salud. La primera etapa es la de antecedentes del alumno, ¿ya? Después vienen los datos familiares, encuesta de condición de salud y posteriormente los ingresos del grupo familiar, y esta es la que más genera dificultad en su llenado, ¿ya? Así que ahí después nos vamos a detener para explicar el tema de cómo poner los ingresos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo primero los antecedentes del alumno, es lo primero, ¿no es cierto? Aquí tenemos parte en la imagen de lo que es el borrador de este FUAS, del formulario único de acreditación, y los datos personales, obviamente, su nombre completo, el RUN, su nacionalidad, ya la etnia, y ahí tienen que ir viendo, ¿no es cierto?, el nivel de estudio. Aquí se genera ya la primera duda con el nivel de estudios porque ustedes deben poner educación media completa, aunque todavía no terminen cuarto medio, ¿ya? Aunque estén a un mes de terminar cuarto medio, para efectos de este formulario deben poner educación media completa. Lo mismo con el NEM. Ustedes todavía no tienen su NEM, todavía les faltan notas, todavía no cierra su año, por lo tanto, para efectos de este formulario, lo mismo, deben poner un aproximado, ¿ya? Luego, cuando esto se envíe, ¿no es cierto?, y el ministerio y todo puedan comprobar esta información, ahí ya se cruza la información con todo lo que envían sus liceos, sus colegios, su nota efectivamente que sacaron y se toma esa. Obviamente hay que poner un aproximado realista, no voy a poner promedio 7 si tengo promedio 4, ya, no sé. pero, pero uno más o menos, ustedes ya saben sus promedios, pues, en primero medio, en segundo, en tercero, y ya como le está yendo ahora en cuarto, ya tienen un aproximado de lo que va a ser su NEM.
otro ítem que causa duda, donde preguntan antecedentes académicos para la enseñanza superior, ¿ya? Ahí es donde ustedes deben poner el apartado sin matrícula en institución de educación superior, porque al momento ustedes no están matriculados en la educación superior, están todavía en la enseñanza media, ¿sí? Y cuando les piden año de ingreso, 2022, porque ese será el año que van a ingresar, es decir, el próximo año. Luego tienen que catalogar su tipo de establecimiento donde están ahora, su colegio, liceo, si es que es municipal, si es que es particular subvencionado, si es que es de administración delegada, ¿ya? Generalmente todos nuestros liceos son municipales, así que, y si tienen dudas, ahí lo pueden preguntar directamente con sus profesores, ellos manejan mucho más esa información, ¿ya? Pero en general son todos municipales y creo que algunos de administración delegada. Y otro punto es que, como nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, algunos están en cursos técnicos, van a salir con un título técnico de nivel medio desde sus liceos, pero para esto no se debe considerar, ¿ya? No se considera como un título obtenido, ¿ya? No deben ponerlo, sino que solamente como enseñanza media, no poner el título, ¿sí? Todo esto es lo que corresponde a antecedentes del alumno. Luego, los datos familiares, aquí hay que poner ojo, porque claro, como decía Milena al inicio, de repente si mi papá está o vive, no sé, trabaja lejos, es parte de este grupo familiar, pero no está en la ficha, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí hay que ver efectivamente que la información que se declara en este FUAS debe coincidir sí o sí con el registro social de hogares, ¿ya? Porque esa es la información que el Ministerio de Desarrollo Social cruza con el Ministerio de Educación y efectivamente da los beneficios a ustedes. Por lo tanto, se consideran los miembros de un hogar todas las personas que, siendo residentes de una misma vivienda, realicen habitualmente esta vida en común, ¿ya? Independiente si es, si vivo, por ejemplo, con mi tía, con la polola de mi hermano, por ejemplo, y si ella está ingresada en la ficha, tengo que considerarla como parte de mi familia, ¿ya? Entonces, lo primero para completar esto es revisar cómo está contenido su registro social de hogares, ¿ya? ¿Quiénes están ingresados ahí? Está mi abuela, está mi tío, no sé. ¿Ya? Para que coincida. Eso es lo principal. Y aquí les van a pedir por cada uno de esos integrantes el RUT, el nombre completo, el parentesco, estado civil, su actividad y su nivel de estudios. ¿Ya? Entonces, es información que también van a tener que consultarle a cada uno de ellos. La encuesta de condición de salud se deriva desde la anterior, desde los datos familiares, porque ahí les van a preguntar, ¿no es cierto?, si es que hay algunos familiares que tienen alguna condición de discapacidad, y si es que ustedes responden que sí, les va a aparecer esta encuesta de salud, ¿ya? Esta discapacidad debe estar acreditada, sí, no es que yo solo use lente y me sienta discapacitada y un poco ciega, no, sino que tiene que estar acreditada por esto como carnet de discapacidad que las personas tienen, ¿no es cierto? Ya sea por movilidad reducida o por alguna enfermedad de salud mental, ¿ya? O sordera, cualquier tipo de discapacidad que la persona, el familiar presente y que sea acreditable, ¿ya? Entonces, no es un apartado que a todos les va a aparecer, sino que va a depender de su grupo familiar. Y aquí está lo más complejo, esa es la última etapa que tiene que ver con el ingreso del grupo familiar. ¿Ya? Aquí es donde más se produce dificultades, dudas, y la idea es poder resolver eso y poder quizás dar algunos tips ahí para que también pueda ser mucho, no tan complejo el tema de los ingresos. Lo primero es identificar ingresos del año 2020 del 2021.
¿ya? Son 2 años que ustedes deben ingresar. Y se debe considerar el dinero percibido por todos los integrantes. Es decir, si yo vivo con 5 personas, anteriormente declaré vivir con 5 personas, tengo que ingresar la información de ingreso monetario de cada una de esas 5 personas, ¿sí? Incluso como dice ahí, si no son constantes o no tienen contrato formal, ya es independiente de eso. Y obviamente, nuevamente también, esta información debe coincidir con el registro social de hogares que esté actualizado. Porque a veces pasa que en mi registro social de hogares yo puse que estoy trabajando, pero resulta que esa información es del año, no sé, pues de mayo de este año. Y resulta que en julio yo quedé cesante, ¿ya? Entonces, esa información hay que actualizarla siempre para que así esté en línea todo y efectivamente al momento de yo mostrar aquí que estoy cesante desde junio, desde julio, lo vean con el registro social de hogar y digan, ah, sí, está cesante. Entonces, lo que hay que poner es el ingreso promedio mensual ya del año 2020 y el ingreso promedio mensual del año 2021 por cada uno de los integrantes. Para esto se suman los ingresos brutos menos los descuentos legales de cada mes. Los descuentos legales son lo que es salud, AFP y seguros de cesantía, ¿ya? Cuando corresponda. Esos son los descuentos que a todos los trabajadores que tienen contrato les hacen todos los meses, ¿ya? Si, por ejemplo, a mi papá sacó un crédito y le descuentan por su liquidación de sueldo, eso no es un descuento legal. O sea, a efectos de esto sí se puede hacer, ¿ya? Pero lo debo considerar como un ingreso tal cual, ¿sí? Pensando en el año 2020, sumo todos estos ingresos y los divido por 12 porque el año tiene 12 meses. Luego, en el año 2021, sumo estos ingresos, ¿ya? Y los divido por 9 si hago el FUAS en octubre y por 10 si lo completas en noviembre. Esta información es rara porque está ahí mismo en la página del FUAS, pero tenemos como fecha de término el 26 de octubre, ¿ya? Por lo tanto, podemos pensar que se puede extender un poco el llenado del FUAS, pero no podemos darlo por sentado y ustedes deben hacerlo antes del 26, ¿ya? El ingreso promedio mensual se saca por cada integrante del hogar y el ingreso mínimo a declarar es de 15.000 pesos. Ya. Yo sé que no entendieron nada aquí, pero vamos a explicarlo mejor. Esto. Por ejemplo, tenemos aquí el ingreso mensual del año 2020, ¿ya? De una mamá. Entonces, como es del año 2020, son los 12 meses, desde enero hasta diciembre. Y aquí, por ejemplo, en enero estuvo cesante, por lo tanto no recibió plata, ¿ya? Y deben poner 0, ¿ya? Se debe poner 0, que tuvo 0 ingresos, marcarlo como 0. No dejar un 1 ni una rayita, no, 0. Febrero 0 también. En marzo tuvo un trabajo informal, sin boleta, como que estuvo vendiendo cositas nomás, ¿ya? 250.000 pesos. Estuvo así 2 meses. Luego en mayo volvió a quedar cesante. Luego estuvo con trabajos informales, ¿no es cierto? 400.000 pesos. Y en septiembre encontró trabajo con contrato por un monto de 500.000 pesos. Líquido, eso es para ella. Aquí ya sacaron los descuentos. Entonces, este monto es líquido lo que recibe efectivamente, digamos, para su bolsillo. Hizo esta tablita, ¿no es cierto? Con todo lo que ganó durante el año, sumó todos estos montos, 250, 250, 400, todo, lo sumó y me dio 3.700.000. O sea, en un año ganó 3.700.000, pero como es el promedio mensual, debe dividirlo por 12, ¿ya? Porque sacamos del año completo. Y esto me dio 308.333 pesos.
Ese es el ingreso promedio mensual de esta persona en el año 2020. Y ese es el ingreso que debería poner cuando me preguntan, ingreso promedio mensual 2020, 308.000 pesos, ¿ya? No vayan a cometer el error de poner solamente la suma, 3 millones, porque es un error garrafal y ahí sí que eh, no dan nada, ni gratuidad, ni beca, ni crédito, nada, ¿ya? Así que suman y dividen por 12. Si esto hubiese sido en el año 2021, lo hago hasta septiembre nomás, ¿ya? Hasta septiembre sumo estos 9 y los divido por 9. Y ahí obtengo este promedio mensual del año 2021. En las charlas que hicieron las asistentes sociales, ellas mencionaban que cuando la información es del 2020 se pone un aproximado, ¿ya? Un aproximado, por ejemplo, no sé, pues si mi papá trabaja en la feria, ¿cuánto ganó en un mes? De repente gana 400.000 pesos al mes, ¿ya? Y en general, para efectos de poder verificar esta información, el año 2020 no lo verifican tan acuciosamente, sino que el 2021. Ese es donde más deben respaldar esa información, ¿ya? Tampoco es que pongan cualquier información en 2020, obviamente acercado a la realidad, pero lo que más van a revisar va a ser la información de este año, cuánto recibieron este año. Además, deben ahí poner, ¿no es cierto?, de dónde sacaron este ingreso, po. 300, este ingreso promedio, ¿a qué corresponde? ¿A una boleta honorario? ¿A un sueldo con contrato? ¿A una pensión? ¿A un aporte de parientes? ¿Ganancias de capitales? Esas cosas son medias raras, pero en general se mueve siempre en boletas de honorario, sueldos, actividades independientes, pensiones, ¿ya? Y aquí es donde hay que poner ojo, y aquí es donde hay pillería, porque, por ejemplo, ya no sé, mi hermana mayor, por ejemplo, está trabajando en el norte, gana mucha plata, y me envía plata a mí, para yo mis gastos, ya me envía, no sé, 100.000 pesos todos los meses. No lo pongo. Aquí dice aporte de parientes. No lo pongo. ¿Para qué lo voy a poner? ¿Para qué? Si no tengo cómo acreditarlo. Entonces, mejor no ponerlo, ¿ya? Si mi papá trabaja, si mi mamá trabaja y mi hermana me manda plata, ejemplo, no tengo por qué ponerlo, ¿ya? Ese aporte de parientes. Lo mismo con las pensiones alimenticias. De repente, las pensiones alimenticias que están por juzgado de familia, sí se deben poner, ¿ya? Porque están en el sistema, aparecen sí o sí. Pero si de repente esta pensión alimenticia es como que mi papá o mi mamá me da plata mensualmente, pero no hay nada judicial, puede que tampoco la ponga, ¿ya? Y eso baja, ¿no es cierto? Baja este monto. ¿Sí? ¿Alguna duda al momento? ¿Se va entendiendo? ¿Me voy explicando? Hola, yo quería hacer una duda, o sea, una pregunta. Sí. Mire, lo que pasa es que en mi caso, mi pareja no debería pagarle la pensión de alimento a mis hijos, pero no le paga. Entonces, supuestamente él debería dar un aporte mensual, pero no lo da. Y tengo una hija discapacitada, yo tampoco puedo trabajar y hago uno que otro em, como ventas, como dice usted, por Facebook, qué sé yo. Ujú. ¿Cómo lo tengo que hacer? Porque supuestamente me va a aparecer en el sistema que mi esposo debería darme, el papá de mi hijo, debería darle alguna plata a mis hijos, pero si no me la ha dado casi todo este año, ¿cómo lo tengo que hacer ahí? Claro, es que si ahí, por ejemplo, si la persona, el papá o la mamá no da la pensión alimenticia que corresponde, ¿no es cierto? Y que está por juzgado, primero hay que dejar la constancia en el tribunal, ¿ya? Para que eso aparezca también, porque
claro, va a aparecer que él debe pagar, pero también va a aparecer que no ha pagado, ¿ya? Si es que, por ejemplo, hacen los pagos a través de libretas de ahorro, eso también queda todo registrado, ¿ya? En el caso de estos trabajos como esporádicos, ¿no es cierto?, de venta de cosas dulces, de ropa que de repente se hacen, em, si es el único ingreso de la familia, se pone como una actividad independiente, ¿ya? Ahí usted pone, por ejemplo, saca un promedio de cuánto vende al mes y le pone en la categoría como actividad independiente, ¿ya? Ahora, en este momento en el FUAS es solo poner información, pero al momento que su hijo, su hija postula a la universidad, esto se debe acreditar, ¿ya? Cuando no hay en el sistema cómo compararlo, ¿ya? Compararlo, por ejemplo, con el registro social de hogares, compararlo con los contratos que aparecen, ¿no es cierto? Está todo el sistema, pero las actividades independientes no hay cómo justificarlas. Y eso, la justificación es a través de un informe de alguna trabajadora social de su liceo o de la municipalidad, donde ella acredite que efectivamente usted, sus ingresos y cómo mantiene su casa es a través de estas ventas esporádicas. Ahora igual, también hay preguntas, ¿no es cierto?, sobre el IFE y los subsidios. Cuando el Sí, eso. IFE es el único ingreso de la familia, sí se pone, ¿ya? Por ejemplo, las familias están todos cesantes y solo se han mantenido con los IFE, ahí sí se pone como un ingreso, ¿ya? Pero si mi familia, por ejemplo, están todos trabajando y reciben el IFE no se pone, ¿ya? Se pone solamente el concepto por los sueldos. Como para aportar un poquito, pensaba a propósito de lo que conversabas hace un rato en relación a el registro social de hogares. Importante que si esa persona debe en la pensión de alimentos, muchas veces a uno de pronto hasta se le olvida sacar a ciertas personas que se fueron de la casa, etcétera, del propio registro social de hogares. Importante que esa persona no aparezca, para que así se pueda hacer curso, como decía Joana, de esta denuncia, o sea, de este tema en el tribunal, y se pueda también acreditar en caso de que el Ministerio de Educación a través de la universidad lo solicite, para que así todo esté como parejito y todo coincida. Mm. Sí. A ver, ahí también Nicolás pregunta si esta tabla aparece en el FUAS o eso lo rellena cuando es con contrato. Si esta tablita es un ejemplo para que ustedes saquen el ingreso promedio. En el FUAS solo se pone el ingreso promedio. Solamente les van a pedir poner esto, el ingreso promedio mensual. Pero para sacar este ingreso promedio mensual hay que hacer este ejercicio de todos los meses, cuánto ganó cada persona de mi grupo familiar, ¿ya? Y ahí lo sumo, lo divido por 12, si es 2020, y ahí el resultado corresponde al ingreso promedio mensual, ¿ya? Tenemos acá, entonces, para sacar este famoso promedio mensual, el ejercicio que ustedes deben hacer es esto. Por cada uno de los integrantes, por ejemplo, en una familia de papá y 2 hijos, ¿ya? Mi papá trabaja y pongo cuánto ganó por cada mes en el 2020. Sumo y divido por 12. Y ese resultado lo anoto en el FUAS como ingreso promedio mensual. Y en el 2021, ¿no es cierto? También mi papá, cuánto trabajó, cuánto ganó, de enero a septiembre, sumo y divido por 9 y ese resultado lo pongo en el FUAS, ¿ya? Siempre es sumar y dividir el resultado de eso. Eso va en el FUAS, ¿ya? No esta tabla completa, sino que solo el resultado. Si, por ejemplo, mi hermano no trabaja, aquí va puro cero, puro cero. Y su ingreso promedio mensual va a ser 0, ¿ya? Y así con todas las familias, con cada uno de los integrantes de nuestro hogar,
Ustedes deben poner su ingreso, ¿ya? Entonces aquí, ay, me adelanté, ahí está. Este es el ejercicio que ustedes deben hacer. En una hojita ponen primero con quién vivo, según mi registro social de hogares, con quién vivo, ¿ya? Ojalá esté actualizado para que también los favorezca. Con quién vivo y de acuerdo a ese listado hacer esto con cada una de estas personas, ¿ya? ¿Cuánto ganó en el 2020? ¿Cuánto ganó en el 2021? Hasta septiembre. Y el resultado de este ejercicio lo traspaso a mi registro, a mi FUAS, ya al que estoy llenando en línea. ¿Sí? Acá estábamos viendo esto de si el grupo familiar tiene ingresos estables, por ejemplo, mi papá tiene su sueldo, mi mamá trabaja como dueña de casa, recibimos IFE en nuestra casa, el IFE no se considera porque mi papá tiene un contrato y recibe su sueldo, ¿ya? Si mi papá está cesante, mi mamá trabaja como dueña de casa y no percibe ningún ingreso, el IFE sí se considera como un ingreso de la familia y sí debo declararlo, ¿ya? Porque si no, ¿con qué se mantiene la familia? Eso se preguntan, ¿de dónde comen? Los retiros del 10% no se consideran, ¿ya? Si sus papás, sus mamás, sus abuelos de repente retiraron el 10% de la AFP, no se considera como un ingreso, ¿sí? Los seguros de cesantía sí deben ser ingresados, ¿ya? Si de repente quedaron cesantes por pandemia e hicieron este retiro de su seguro, sí deben ingresarlo, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, acá, mi papá trabaja, tiene su sueldo, mi mamá también trabaja haciendo cosas dulces. No tengo cómo acreditarlo, mejor no lo pongo, ¿ya? Es trampa, yo sé, pero la verdad es que de repente eh, todos buscan cómo bajar esto, ¿ya? Recuerden que lo primero que deben pensar ustedes es poder recibir la gratuidad, es que ustedes salgan beneficiados con la gratuidad. La gratuidad se da hasta el 60% de menores ingresos, ¿ya? Por lo tanto, ojalá todos ustedes en su registro social de hogares tengan hasta el 60%, ¿sí? Em, y la información aquí ingresada en el FUAS coincidir con este registro social de hogares, ¿ya? Para que al momento de salir los primeros resultados del FUAS, ustedes ya estén preseleccionados para gratuidad, ¿sí? Y si se pueden como ayudar de estos pequeños tips de, por ejemplo, no sé, pues si yo vendo por Facebook, tengo mi trabajo, vendo por Facebook, no voy a declarar que vendo por Facebook, no voy a declarar que gano, no sé, pues 50.000 pesos más vendiendo tortas, por ejemplo. No, no hay cómo acreditarlo, ¿ya? Sí, como ya les dije, sí se debe acreditar si es que solo vendo tortas, por ejemplo. Si es que es la única forma de obtener ingresos para mi familia, ahí sí lo debo acreditar. Y aquí está el comprobante de postulación. Este es el documento más importante junto con la tarjeta de identificación, si se acuerdan. Este es uno de los documentos más importantes de este proceso porque acredita que ustedes efectivamente postularon a los beneficios, ¿ya? Aquí va a salir, ¿no es cierto?, su nombre, el número del comprobante y a qué beneficios están postulando, es decir, a todas las becas de arancel, ¿no es cierto?, gratuidad, créditos, si es que hicieron el formulario de vocación de profesor o de beca de reparación, también va a aparecer, ¿ya? Les va a salir el resumen de todos sus integrantes del grupo familiar. Y aquí va a salir los ingresos también declarados por ustedes, ¿sí? Entonces ahí va a aparecer el ingreso total, ese total que aparece ahí,
corresponde a un promedio mensual, ¿ya? Recuerden siempre eso, al promedio mensual. La suma y la división por 12. Y acá está el total mensual del grupo familiar. Aquí está la suma, eso sale automáticamente, la suma de todos los ingresos que reciben. Por ejemplo, de mi papá, de mi mamá, la suma de eso sale en cada uno de los años, ¿ya? El comprobante, bueno, mientras esté la plataforma abierta, ustedes pueden hacer este formulario todas las veces que quieran. Si es que de repente dicen, chuta, me equivoqué, voy a cambiarlo, voy a revisar el registro social de hogar y a ver qué dice. Pueden hacerlo, pueden cambiarlo. Mientras esté la plataforma abierta, se puede cambiar todas las veces, ¿ya? Y todas las veces deben imprimir este comprobante. El último comprobante que impriman es el válido, ¿ya? Porque es el último, el, el último es válido y ese es el que deben guardar. Así que si hacen eso, por favor, los anteriores, destrúyenlos, si no se van a confundir, ¿ya? Siempre quédense con el último comprobante. ¿Dudas? Esto es lo que más causa duda. Yo creo que quede claro. Y si hay más dudas. Como a modo de resumen y recogiendo algunas de las preguntas, Jades nos preguntaba hasta cuándo es el plazo, lo reiteramos, comenzó el martes pasado, 5 de octubre, y termina el 26 de octubre, es decir, el último martes del mes, muy poquito, así que atentos, atentas, nuestros laborantes los van a estar llamando desde mañana para preguntarle, ¿llenaste el FOS? ¿Necesitas ayuda? ¿Sí? Así que si necesitan ayuda, pídanla. Ya vamos a estar ahí para ello. También se pregunta si se puede poner el promedio del primer trimestre en el NEM. Y la respuesta es no, porque la nota de enseñanza media contiene todas las notas de los 4 años. Incluso el cálculo muchas veces no es directo, ¿sí? Nota de primero más segundo más tercero más cuarto, sino que es de todas las asignaturas. Y eso se suma y se divide por casi 40 asignaturas, ¿sí? Entonces, lo más preciso posible sería hacer este aproximado de sumar los años, ¿no? Por lo que el promedio del primer trimestre sería insuficiente. Por ahí también nos preguntaban si dentro de la parte de encuesta de salud se considera lo de salud mental. Mientras exista un certificado, sí. Un certificado que acredite cierta discapacidad. Por ejemplo, las discapacidades intelectuales, ¿ya? Son ingresadas porque tienen un carnet de discapacidad. También se preguntaba si es que el sueldo es por meses o es el total en un año. Creo que eso, bueno, igual Joana lo explicó en relación a la suma de todos los meses, aunque sea cero, súmalo igual. Sí. Porque así les va a permitir tener conciencia de ese número y dividirlo por 12 si es 2020, por 9 si es 2021. Y esta tablita es una ayuda para llenar el FOAS y el borrador, que igual se lo vamos a pasar. De hecho, podemos incluso hacérselo llegar como en un Word para que lo hagan Ujú. y lo tengan. Por ahí preguntaban si la devolución de IVA se coloca. La devolución de IVA, ahí me tendría que, no estoy segura si se coloca o no, debería ser como una ganancia dentro del ítem de, ¿cuáles eran los ítems? Honorarios, sueldos, pensión, actividad independiente, pensión, ganancia de capitales. Podría ser ese si es que aplica, pero no estoy segura. No podría asegurar eso. Y probablemente también rija el mismo principio de si es el único ingreso. Mm. Finalmente el tema del boleteo y del IVA, probablemente ahí se deba colocar. Y otra pregunta decía si los retiros del 10% con el IFE son los únicos ingresos, ¿no cuenta el 10% como ingreso? No, solo el IFE. Sí, solo el IFE, solo lo que es ayuda del Estado. Lo otro no.
Y nuevamente la consulta respecto al área de salud, se menciona si es que estas van relacionadas a un área emocional, depresión y las otras, ¿también cuentan? Es que ahí hay que ver, por ejemplo, como dije, si es que existe algún carnet que pueda validar cierto nivel de discapacidad, ya algún de un carnet, porque claro, uno puede estar, no sé, por un tratamiento de depresión o por un tratamiento de ansiedad, ya, eh, pero puede que no tenga carnet de discapacidad. ¿Ya? Entonces tengo que estar en el Registro Nacional de Discapacitados, ¿así es, no es cierto, Mile? Así es. Sí, el registro para que efectivamente se vea que estoy ingresada en este sistema y tengo una discapacidad, ¿ya? De repente dentro del área de salud mental, las discapacidades que se ingresan son las que tienen que ver con discapacidades cognitivas, con cierto funcionamiento intelectual bajo el promedio que hace que las personas tengan un carnet ya ingresado en el sistema. Pero como depresión y del área emocional, no, no creo que esté ingresado como un carnet. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien que quiera acotar algo? De todas maneras, esta información se la vamos a hacer llegar, ya sea a través de los grupos de WhatsApp. Vamos a compartir estos Word para que empiecen a hacer sus cálculos. El formulario, el borrador de fugas también está disponible en la página, si no me equivoco. Y por supuesto que nuestros laborantes van a empezar a llamar desde mañana, así que por favor no les cuelguen el teléfono, atiéndanlos con cariño, porque son personas muy amorosas que lo único que quieren es ayudarles. Así que obviamente también estamos a disposición por cualquier duda. Mientras a alguien quizás se le ocurre alguna última pregunta, ya para ir finalizando, les voy a dejar en el chat el formulario de la encuesta de satisfacción, ¿sí? Para que nos ayuden a saber si es que esta charla se entendió y obviamente para poder seguir mejorando las charlas y actividades a futuro. Lo agradeceríamos mucho, mucho. ¿Alguien más? Sí, no, lo importante es que hagan el ejercicio. Es lo base del FUAS es este ejercicio, con poner todos los meses del 2020, del 2021 hasta septiembre, y ver cuánto ganó cada persona, ¿ya? Porque le preguntan por cada uno de los integrantes. Los grupos de WhatsApp a los que nos referimos son los grupos de WhatsApp de estudiantes que tenemos, de aquellos que participaron en las PAD preferentemente, y también si es que alguien se salió de pronto de los grupos, sabemos que puede haber pasado, deje por acá su correo para que se lo hagamos llegar, ¿vale? Sí. Otro que cuando completan FUAS pueden ir completando y guardando y después cerrar la sesión, ¿no es cierto? Preguntar algunas dudas, resolverlas y al día siguiente volver a ingresar y continuar con el proceso. Entonces, no es que tengan que hacerlo todo al tiro, ¿ya? No, sino que con calma, háganlo bien, tengan toda esta información a mano, por eso es importante que lo hagan en presencia con su papá, con su mamá, con sus tíos, su abuelito, con quien vivan y sea jefe de hogar ahí, para que les dé estos datos principalmente de sueldos, porque a veces ustedes no manejan cuánto gana el papá, no sé, pues si tiene más descuento, cuánto, si estuvo cesante, no sé. Esa información tienen que darla a ellos y hacer este ejercicio con ellos para que puedan ponerlo de la manera más certera, ¿ya? Y revisen su registro social de hogares, eso es clave, revísenlo. ¿Alguna duda?
Nada por el momento. Entonces, como decía Milena, a partir de mañana nuestros laborantes van a estar llamando para poder, llamando a los estudiantes para poder preguntar si ya completaron este FUAS. Si es que tienen dudas, también van a derivar a nosotras para poder responder o poder saldar estas preguntas y que así puedan resolver y completar sus FUAS dentro de los plazos correspondientes. ¿Ya? Así que ahí vamos a estar atentos. De igual manera, si ustedes tienen dudas, nos escriben, ¿ya? Si tienen nuestro WhatsApp, nos escriben, preguntan, o a través incluso de las redes sociales, de repente estudiantes que puede que no estén en nuestros grupos por cualquier motivo, a través de las redes sociales también pueden contactarnos, ¿ya? Ahí preguntan por Milena, por Joana, ahí vamos a estar, ahí nos derivarán las preguntas, ¿ya? Entonces a través de redes sociales también, Pase Watch Puerto Montt en Facebook o también en Instagram nos pueden buscar, preguntar y así poder ayudarlos. La idea es poder acompañarlo en este proceso, que todos ustedes estén con gratuidad, esa es la meta, ¿ya? Aprovechar este tremendo beneficio que ustedes tienen y ojalá todos puedan estudiar gratis. Ya que nosotros no lo hicimos, que lo hagan ustedes. Así que eso. Muchas gracias a todos y todas. Vamos a estar en contacto y muy a la espera de sus consultas, así que también aprovechamos de desearle mucho éxito. Sabemos que están finalizando todos los estudiantes de cuarto medio en este momento gran parte de su año, así que ánimo, queda muy poquito, disfrútenlo también y vamos que se puede. Cuídense mucho, que estén muy bien. Vuelvo a poner el link de la encuesta de satisfacción y le Por agradecemos favor, mucho sí. su presencia. Que esté muy bien, un gusto leerles nuevamente después de varias semanas, así que quedamos atentos. Un abrazo, que esté muy bien, Chao. cuídense. Chao. Chao.